Bendiciones, hermanos y amigos. Vamos a seguir con el estudio del mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis. En esta ocasión nos toca estudiar el mensaje a la iglesia en Sardis. Dice así Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6. Escriba al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Veamos, hermanos, algunas cosas particulares de esta ciudad de Sardi. Más de 500 años antes de que se escribiera esta carta, Sardi había sido la capital del reino de Lidia, siendo una de las mayores ciudades del mundo antiguo. Además, hermanos, la estratégica posición que ocupaba la había convertido en una activa ciudad comercial, a lo que hay que añadir las enormes cantidades de oro que se extraían del cercano río Pactolus. Su riqueza era proverbial y desde los tiempos de Creso, su más famoso gobernante, se había acuñado la frase tan rico como Creso. Sin embargo, en el momento de escribirse Apocalipsis, de aquella gloria del pasado solo quedaba el recuerdo, ya que el estancamiento y la decadencia se habían apoderado de ella. El contraste entre lo que había sido y lo que era no podía ser mayor. Pareciera que la facilidad con la que Sardis podía enriquecerse era la razón de su debilidad. Otro detalle interesante, hermano, es que la ciudad estaba edificada sobre una colina tan pendiente que sus defensas parecían inexpugnables. Sin embargo, fue capturada por Ciro el Persa, 549 a.C., y por Antíoco, 218 a.C. Curiosamente, en ambas ocasiones esto fue posible porque sus pobladores fueron sorprendidos por sus enemigos al estar excesivamente confiados en la resistencia de su fortaleza. El hecho de que una ciudad que parecía tan poderosa fuera conquistada tan fácilmente la había convertido en objeto de burla. En cuanto a su religión, en Sardis se daba culto a Artemisa, una diosa pagana asociada con la fertilidad y la caza. De su templo quedaban algunas ruinas que nos permiten hacernos una idea de sus colosales dimensiones. También había una importante comunidad judía que, a diferencia de lo que sucedía en Esmirna y Filadelfia, no parecía molestar a los creyentes. Entonces pasamos a ver, hermanos, como siempre, al remitente o al autor de cada carta que el Señor manda a estas iglesias. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 dice: escriba al ángel de la iglesia en Sardi, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. En primer lugar, veremos, el que tiene, primer punto, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Como más adelante veremos, hermanos, el Señor le dice a la iglesia de Sardi que está muerta. Seguramente por esto el Señor se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Esta expresión, hermano, describe los infinitos recursos espirituales que tiene el Señor y que eran precisamente los que esta iglesia necesitaba para volver a la vida. Esto, hermano, nos recuerda que si nosotros, como creyentes, ni tampoco la iglesia en su conjunto, podemos mantener nuestra vida espiritual por nosotros mismos,
Necesitamos, hermano, el poder del Señor Jesucristo que nos viene por su Espíritu Santo. Punto número 2, las 7 estrellas. A continuación nos dice que también tiene las 7 estrellas, que como recordamos eran los ángeles o los mensajeros de las iglesias. Probablemente, hermanos, una referencia a sus líderes. Ellos también aparecen aquí bajo el control de Cristo. Y podemos decir que tanto el Espíritu Santo como los líderes espirituales de las iglesias están en la mano de Cristo si son cauces de bendición para la iglesia. Entonces pasamos, hermanos, a la reprensión de nuestro Señor a su iglesia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Punto número 1. Yo conozco tus obras. Nuevamente se nos recuerda que no hay nada que pueda permanecer oculto para los ojos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Además, como veremos a continuación, Él no se fija en el exterior de las personas, sino que ve sus corazones. En cuanto a esta iglesia, es de notar que a diferencia de otras, aquí el Señor no comienza diciendo nada bueno de ella. De hecho, hermano, pasa directamente a ser la condenación más severa que escuchamos en estas cartas. Punto número 2. Tienes nombre de que vives. A la iglesia de Sardi le ocurría lo mismo que a la ciudad. Vivían de sus recuerdos del pasado, de lo que habían sido en algún momento de su historia, pero todo esto había quedado atrás y no se correspondía con su momento presente. Quizá era una iglesia que gozaba de una buena reputación en medio de la sociedad, pero hermano, eso al Señor no le importaba. Al fin y al cabo, la iglesia no existe para agradar a los hombres, sino a Dios. Tampoco, hermanos, tenemos razones para dudar de que sus cultos fueran ordenados, estuvieran bien asistidos, la música sonara con ánimo, tuvieran un buen número de programas e incluso sus líderes ocupaban posiciones prominentes dentro de la vida social de Sardi. Pero todo esto no sirve de nada si falta lo más importante, la vida del Espíritu. Al final, hermano, lo único que realmente tenían era el nombre de la iglesia del Señor. Punto número 3. Estás muerto. Qué terrible posibilidad. Tener fama de estar vivo, pero que el Señor nos diga, estás muerto. La iglesia en Sardi era lo que conocemos como cristianos nominales. Y es triste decirlo, pero cada vez es más fácil encontrarse en las iglesias con evangélicos nominales que rara vez piensan en el Señor Jesucristo y que sin embargo suponen que están en el camino al cielo o en el camino correcto. Y otro ejemplo, hermano, de este cristianismo nominal lo encontramos en la Iglesia Católica y más tarde en la Iglesia Luterana, que con el tiempo fueron degenerando en un mero formalismo carente de auténtica vida espiritual. En muchos casos, la asistencia a los servicios religiosos en estas confesiones se reduce a una cuestión social. Bautismo, bodas, entierros y fiestas locales. Por eso no es difícil escuchar decir a sus participantes, yo soy católico, pero no practicante. Aún así, estas religiones son respetadas por los estados de muchos países, pero delante del Señor, hermanos, eso no cuenta, como el mismo Señor advirtió en Lucas capítulo 6, versículo 26. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Quizás por esta razón, hermano, la iglesia en Sardi, a diferencia de otras iglesias de la zona, no había sufrido persecuciones como las de Mirna o Pérgamo.
Ellos eran un perfecto ejemplo de un cristianismo inofensivo, como hoy vemos en muchos lugares, en muchas ciudades, en muchas naciones, este tipo de cristianismo inofensivo, perdón. Se habían acomodado al mundo y no tenían que pagar ningún precio por su fe en Jesucristo. ¿Por qué había de molestarse Satanás en perseguir a una iglesia muerta? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Pero una iglesia que está viva y que predique la palabra del Señor siempre estará bajo los ataques del enemigo. Hermanos, pensemos en algunos posibles síntomas de una iglesia o un creyente moribundo. Estar satisfecho y descansar en los logros del pasado puede ser uno. Estar más preocupado en las formas que en la realidad espiritual. O estar más centrados en solucionar problemas sociales que en atender las necesidades espirituales de las personas por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo. O tener más interés por las cosas materiales que en las espirituales. O tal vez estar más atentos a lo que los hombres piensan de nosotros que a lo que Dios dice de nosotros. O hacer más énfasis en la denominación que en la palabra de Dios. O perder la convicción de que cada palabra de la Biblia es palabra de Dios. Estas varias ilustraciones que describen bien el estado de la iglesia en Sardis eran como un museo de animales disecados, usando la expresión que el Señor aplicó a los judíos de su tiempo, eran sepulcros blanqueados, flores artificiales sin olor. Y esto nos lleva al siguiente punto donde el Señor hace un llamado al arrepentimiento. Apocalipsis capítulo 3, versículos 2 y 3. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Primer punto, sé vigilante. Ahora Cristo se dirige al remanente fiel de los verdaderos cristianos en Sardis que estaban en grave peligro de extinción. El Señor comienza con una exhortación a ser vigilante. Esta recomendación tenía un sentido especial para la iglesia en aquella ciudad, hermanos, porque como ya hemos comentado, 2 veces había sido capturada debido precisamente a la falta de vigilancia. Quizá a la iglesia le pasaba como a sus antepasados en Sardis, que se sentían seguros, confiados en la protección que les ofrecían sus muros. Y es verdad que el creyente está protegido por unas defensas mejores que las que cualquier ciudad pueda levantar. Pero hermano, esto no nos debe llevar a la relajación o al descuido en nuestra vida espiritual, sino a estar prevenidos constantemente, puesto que la tentación puede aparecer en cualquier momento por donde menos lo esperamos, hermano. Y la falta de alerta espiritual puede resultar muy costosa. El apóstol Pedro exhortaba en este sentido a los creyentes: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Punto número 2. Afirma las otras cosas que están para morir. Parece que no todo estaba completamente perdido. Aún había cosas que estaban para morir. Pero si las ascuas no eran pronto avivadas para que surgiera nuevamente la llama, terminarían por apagarse. En aquella iglesia había algunos auténticos creyentes, pero aún estos corrían el peligro de languidecer por completo en medio de ese ambiente asfixiante. En esa situación
no podían ser indiferentes o dejarse llevar por la corriente. Debían empezar por evaluar correctamente la situación desde la perspectiva que el Señor les estaba dando. Hermanos, después tendrían que confrontar el pecado y el error e influir con su ejemplo y palabra en la comunidad. Es interesante, hermanos, notar que el Señor no manda a esos cristianos fieles que se vayan de la iglesia y comiencen una obra nueva en otra parte de la ciudad. Dios los dejó allí a fin de llamar al resto que se había extraviado para que volvieran a la fidelidad al Señor. No obstante, si una iglesia deja de serlo, la separación puede ser la única alternativa. Punto número 3, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. En Sardi, la queja del Señor Jesucristo a su iglesia es porque sus obras no se conformaban con el criterio de Dios. Hermanos, no habían perseverado en desarrollarse espiritualmente. Ellos se habían enfriado y habían perdido el entusiasmo por avanzar en la madurez cristiana. Y al fin y al cabo, lo que de verdad importa en una iglesia no es si los cultos de los domingos se llenan y discurren de una forma animada, sino si cada creyente está avanzando hacia la madurez, pareciéndose cada vez más al modelo que tenemos que tener en Cristo Jesús. Este versículo, hermano, nos hace ver que Cristo espera algo concreto en la vida de cada uno de sus hijos. Él está buscando evidencias de nuestra lealtad y amor hacia Él. Debemos tomar esto muy en serio, hermano, porque normalmente el creyente tiene la tendencia en centrarse en sí mismo y espera que Dios le ayude, apoye y consuele en cada circunstancia de la vida. Y con frecuencia olvidamos que Él también está esperando de nosotros pruebas que demuestren nuestro amor, lealtad y servicio hacia Él. Punto número 4. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. El resto fiel en Sardi debía acordarse de tener en cuenta o recordar lo que había recibido y oído. Es decir, hermano, necesitaban volver a las verdades de la palabra de Dios que habían escuchado y les habían llevado a su conversión. Era imprescindible que lo guardaran en sus corazones y lo practicaran en sus vidas. Y seguramente habían dejado de leer sus Biblias y de alimentarse con la verdad. En ese caso, la falta de una buena dieta espiritual les habría llevado a estar débiles para poder hacer frente a la situación que tenían delante. Y era necesario que comenzaran por nutrirse adecuadamente y fortalecerse espiritualmente si querían llevar a cabo lo que el Señor les estaba mandando. Y sin duda, el haber llegado a esta situación de desidia espiritual era algo de lo que se tenían que arrepentir urgentemente. Punto número 5. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Una vez más, hermano, tenemos una llamada del Señor a velar, algo que, como ya hemos señalado, ellos entenderían muy bien después de lo que había ocurrido en su historia, cuando sus enemigos habían venido literalmente como ladrones en la noche y los habían sorprendido. También encontramos una advertencia acerca de la venida del Señor. Vendré sobre ti. Seguramente no debamos entenderla como una alusión a su segunda venida, sino como una venida anticipada en juicio sobre la iglesia en Sardi. Esta venida podía producirse de diferentes maneras. Sabemos que la iglesia en Corinto, algunos que estaban viviendo desordenadamente, estaban enfermos y otros habían muerto. Y por lo tanto, tenemos aquí otra de las grandes faltas de esta iglesia. No estaban esperando la segunda venida de Cristo. Su vida se había vuelto descuidada y no estaban mirando hacia el futuro glorioso con Cristo. Esto, hermanos, es muy peligroso porque como cristianos debemos saber que
con tener un solo punto débil podemos caer víctima de alguna astuta estrategia de Satanás. Luego el Señor hace una promesa a los vencedores. Apocalipsis capítulo 3, versículo 4 y 5. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, el primer punto, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Aunque la iglesia tenía reputación de estar viva, en realidad solo un pequeño número de sus miembros lo estaban. Ellos formaban el remanente fiel al Señor. Y este es un concepto que una y otra vez se repite en la Biblia. Solo 8 personas se salvaron en el diluvio. De los 12 espías que Moisés envió a reconocer la tierra, solo 2 llegaron a poseerla. De los 5,000 que comieron del milagro de la multiplicación de panes y peces que hizo nuestro Señor Jesús, solo 12 se quedaron con él cuando los demás lo abandonaron. Este remanente fiel eran los que no han manchado su vestidura. En el antiguo pacto, si alguien tocaba a un cuerpo muerto, la persona quedaba contaminada o manchada. Hay muchas formas de contaminarse con los muertos. Aquí debemos entenderlo como una figura para expresar que se habían contaminado con el paganismo de su cultura y se habían extraviado siguiendo doctrinas o prácticas que desagradaban al Señor. Y no olvidemos que es fácil contaminarse espiritualmente cuando entramos en comunión con el mundo y esto no le agrada al Señor. Punto 2. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Este remanente fiel, hermano, andará con el Señor, lo que sugiere comunión íntima y personal con Él. Realmente este era el problema de esta iglesia. Habían dejado de andar con el Señor y esto es lo que nos mantiene con vida en nuestro andar diario. Podemos pensar en la historia de los 2 que andaban por el camino de Emaús. Ellos estaban desanimados por la muerte del Señor. Tal era su frustración que cuando el mismo Señor se acercó a ellos y les acompañó en el camino, no le reconocieron. Entonces Él les abrió las Escrituras y el corazón de aquellos 2 caminantes volvió a arder con una nueva ilusión y ánimo. Y más tarde le invitaron a entrar y a sentarse a su mesa. Aquí está el secreto de una vida cristiana victoriosa: la comunión con Cristo resucitado y con su palabra. Luego añade que tendrán vestiduras blancas porque son dignas. Estas vestiduras sugieren la pureza y la santidad que produce la justificación de los pecados por medio de la obra de la cruz. Estas personas son aquellas a quien el Cordero lavó de sus pecados con su sangre. De ninguna otra manera podemos alcanzar esta dignidad. No nos engañemos, hermanos. Ningún hombre puede vivir de una manera totalmente santa. Recordemos las grandes palabras de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y entremos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Por otro lado, hermano, esta pureza es necesaria para poder estar en la presencia de Dios. La necesitaremos para entrar en el cielo, porque los invitados a las bodas del Cordero van vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente. Son las vestiduras obligadas para entrar a la fiesta de las bodas del Hijo del Rey que contó el Señor en Mateo 22, versículo 1 al 14. A fin de estar bien preparados para ese momento, hermanos, debemos empezar ya ahora a vestirnos de Cristo como nos exhortaba el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre
que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pasamos al punto número 3. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. El Señor sigue hablando del remanente fiel. Aquellos verdaderos creyentes, hermanos, que estaban dentro de la iglesia en Sardis, ahora se los describe como vencedores, y a ellos el Señor les promete que los vestirá con vestiduras blancas. Y aquí vemos con mayor claridad lo que decíamos anteriormente, que estas vestiduras no son dadas por el Señor y que no las conseguimos por nuestros propios méritos. Aquí las vestiduras blancas representan la victoria que el Señor da a los creyentes juntamente con Él. Cuando el Señor se presente en este mundo para juzgarlo, vendrá rodeado de los ejércitos celestiales, vestido de lino finísimo, blanco y limpio, para disfrutar juntamente con Él de su victoria. Apocalipsis capítulo 19, versículos 14 y 15. Punto número 4. Y no borraré su nombre del libro de la vida. El nombre de los vencedores o de los verdaderos creyentes está registrado en el libro de la vida. Y en este versículo se garantiza que el nombre de los verdaderos creyentes no será borrado del libro de la vida. Es cierto que algunos ven aquí la posibilidad de la pérdida de la salvación, cuando lo que realmente está diciendo, hermano, o lo que realmente está afirmando es todo lo contrario. Este no borraré equivale al no vendrá a condenación, de Juan capítulo 5, versículo 24. Punto número 5. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Por último, hermano, una nueva promesa del Señor Jesucristo que garantizaba la plena aceptación de este resto fiel delante del Padre y de sus ángeles. Cristo se presenta aquí como un abogado que intercede por los creyentes. Y este versículo nos recuerda otras palabras de Cristo acerca de aquellos que le confiesan en este mundo sin avergonzarse. Mateo 10, versículo 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Marcos capítulo 8, versículo 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y por último, hermanos, un llamado a oír la voz del Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta frase, hermanos, recurrente en todas las cartas, enfatiza la responsabilidad de oír. De nuevo se llama a los hombres a que presten atención a esta solemne advertencia en contra de tener una profesión religiosa sin jamás haber nacido de nuevo. Debemos pedir al Espíritu Santo que nos dé el poder distinguir de una falsa enseñanza y de una verdadera doctrina bíblica. Y de la voz del Señor distinguir de las otras voces que no vienen del Señor. Que el Señor les bendiga. Hasta aquí este estudio. Bendiciones, hermanos.